Hola, muy buen día. Soy la pastora Karen Vaquero de la Iglesia Cristiana Jepsibá. Mi deleite está en ti. Quiero darte la bienvenida a un tiempo en donde vamos a estar viendo algunas clases acerca de lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de la Pascua, una fiesta solemne que vemos que fue instituida para el pueblo de Dios cuando Él dio la orden que salieran de Egipto y los llevó a la libertad bajo una promesa en donde les entregaría un lugar allí en una tierra prometida donde fluía leche y miel. Bueno, esta enseñanza tiene varias cosas muy importantes que como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos conocer, evaluar y poner en práctica. La idea es que para aquellos que estudiamos la palabra de Dios podamos tener en cuenta que lo que Dios quiere es que volvamos a sus senderos, volvamos a las sendas antiguas, volvamos al amor puro, sincero, sin ningún tipo de fingimiento. Entonces, la idea de estas clases es que podamos ver a la luz de la palabra del Señor qué quería Él enseñarle a su pueblo y qué Él quiere enseñarnos hoy en día a todos los que creemos en Él, que hemos recibido a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, salvación. Así que vamos a dar inicio. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que el término que nosotros reconocemos como Pascua significa eh, dar un salto, porque realmente la palabra es Pesach. La palabra original del hebreo es Pesach. De hecho, si tú buscas como tal la celebración de Pascua, no la vas a encontrar. Vas a hallar otras celebraciones que tienen este nombre, pero la que Dios instituyó para su pueblo es reconocida como Pesach. La clase del día de hoy, como te lo dije anteriormente, va a radicar en el origen de la Pascua. ¿Por qué se necesitó una Pascua? ¿Qué fue lo que realmente quiso instituir Dios en su pueblo a través de esta celebración? ¿Y de dónde vamos a encontrar las raíces para llegar a esta celebración? Te recuerdo, Pesach significa dar un salto. Dios quería pasar a su pueblo de un lugar a otro, de una posición a otra. Y muchos dirán, fácil, quería pasarlos de Egipto a la tierra prometida, pero ese Egipto simboliza muchísimas cosas para el creyente. Así que vamos a tener que evaluar a profundidad lo que la palabra en sí misma quiere enseñarnos en este día. Para esto vamos a ir, como te digo, al origen de todo. Todo empieza desde cuando Adán y Eva fueron creados. Recuerda que ellos estaban allí en el jardín, en Edén. No tenían necesidad de absolutamente nada porque Dios dispuso en este huerto todo lo que ellos iban a necesitar. Solamente hubo una prohibición. Es aquella que nosotros conocemos bien, en donde no podían tomar del fruto de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Pero seducidos por la serpiente, Eva comió de aquel fruto y compartió a su esposo Adán. Y así entró esta condición de pecado en la humanidad. Entonces vamos a ver que cuando entra esta condición de pecado en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15, vamos a darnos cuenta de que declara Jehová: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que nos está diciendo este versículo es que Jehová mismo haría que hubiese una enemistad, es decir, una separación, una barrera entre la serpiente, que fue la que realmente llevó a Eva a probar del fruto, y la mujer. La mujer fue el canal directo para llevar esta
esta condición de pecado a la humanidad, pero también sería el canal que Dios utilizaría para traer salvación. ¿Por qué? Porque dice que de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente habría un tipo de pelea en donde una heriría la cabeza de la otra, mientras que la otra apenas heriría el calcañar. Recuerda que nos está diciendo aquí la escritura que la simiente de la mujer tendría esa fuerza de dar una herida de muerte. Cuando la escritura nos está hablando de este tipo de heridas, es una herida que no tiene ya una forma de sanidad. Simplemente sería la muerte, el término, el fin. Pero que en ese punto, término de tratar de defenderse, haría una herida pequeña, una herida en el calcañar, como nosotros lo conocemos en el talón. Con todo esto nos damos cuenta que este simple hecho de tomar del fruto de la ciencia del bien y del mal trajo consigo el pecado, y el pecado trajo la muerte. Entonces, desde aquí la humanidad tuvo que vivir y enfrentar una situación de pecado que traía consigo muerte. Es aquí en donde se necesita entablar todo un proceso para salvar la humanidad de esta muerte, de este pecado. Entonces, el Señor nos deja ver así que ahí empieza una condición que necesita ser curada, necesita ser sanada y a la que se necesita dar respuesta. Ya ahí nos regala una promesa de salvación en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15, pero él no se queda ahí. Recuerda que cuando la humanidad se multiplica y llegan a ser tantos, pero la maldad también se multiplica. Dios tiene que tomar una vez más orden en la tierra, pero le recuerda la bendición allí a Noé, a sus hijos, a su esposa y las esposas de sus hijos. Vamos a encontrar esta historia en donde una vez más el Señor nos recuerda que Él tiene un plan de bendición. Desde allí, desde Génesis 3, en el versículo 15 vimos que Dios se provisionó de una salida a este error que había cometido la humanidad. Y una vez más, a pesar de que el diluvio tuvo que llevarse consigo a muchísimas personas, Dios en Génesis capítulo 9, del versículo 12 al 13, dice de esta manera: y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿De qué pacto me está hablando aquí? Recuerda que el arco iris para nosotros es simplemente la señal, pero hay un pacto que Dios estableció con la humanidad, con todo, mira, léelo acá, con todo ser viviente. Es decir, este pacto es un pacto que nos lleva a algo más allá de simplemente ver el arco iris en los cielos. Y es ver que Dios no quiere la destrucción para la humanidad. Recuerda que en este punto tuvo que acabar con todos los malvados de la tierra. Ellos tuvieron la oportunidad de subir al arca, pero no quisieron hacerlo. No creían que fuera necesario, no creían en este salvavidas que Dios había enviado para ellos. Entonces, Dios les dice que por siglos perpetuos va a poner esa señal de que hay un pacto, de que Él no se ha olvidado de la salvación que tiene para toda la humanidad. Entonces, este pacto continuado es parte de la señal del propósito divino de Dios. Él siempre lleva un orden en todo. Dios es un Dios de orden. Entonces, después de esto vamos a conocer a este personaje aquí representado en este hombre de barba blanca, Abraham. Entonces Abraham le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, la vas a heredar, la van a tener tus hijos, se va a multiplicar tu descendencia. Y bueno, todo esto que conocemos que fue la promesa que fue dada a Abraham. Pero
En esta promesa hay algo precioso y hermoso que encierra a toda la humanidad. Vamos a encontrar ahí en Génesis, en el capítulo 12, en el versículo 3, en donde nos dice, y serán benditas en ti todas. Y esto es importante, es de todas las familias de la tierra. No nos habla solamente de un pueblo en específico, de una nación en específica, de una familia en específica, sino que dice que a través de esto que Dios le empieza a entregar a Abraham, serían bendecidas todas las familias de la tierra. Una vez más nos damos cuenta cómo Dios tiene ese plan activo, ese plan de bendición, ese plan de salvación, ese plan continuado que vamos a ver en el libro de Génesis con cada uno de estos personajes que Dios trata, pero que es solamente para llevar una línea de bendición y cumplir su propósito aquí en la tierra con cada uno de nosotros. Entonces, teniendo en cuenta de que hay una bendición de Dios, de que hay un salvavidas porque entró la muerte, porque entró el pecado en la humanidad, entonces vamos a poder darnos cuenta de que esta Pascua, esto que Dios quería hacer con el pueblo de Israel, es simplemente una muestra más a pequeña escala de lo que Él quiere hacer a gran escala. Entonces es el salto que Dios quiere dar. Pero ¿qué salto es el que Dios quiere dar? Pues el salto de pasar de la esclavitud del pecado que nos lleva a la muerte a la libertad. ¿Por qué la esclavitud del pecado? Entonces, la humanidad dejó entrar la muerte por causa del pecado que cometió. Y no solamente Adán y Eva, si tú y yo hubiésemos estado en esa condición, de seguro también habríamos dejado entrar la muerte y habríamos dejado entrar el pecado, porque hoy en día tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien y a veces elegimos hacerlas mal. Entonces tenemos que darnos cuenta de que como humanidad entró en nosotros la muerte por causa del pecado. Esto inmediatamente nos separó de Dios y nos negó la oportunidad a la vida eterna. Este es el plan que Satanás tenía desde el principio y es precisamente de lo que Dios quiere sacarnos, de esa esclavitud. Él quiere llevarnos a la libertad. Entonces vamos a ver cómo a Moisés, este hombre que recibe un llamado de parte del Señor. Recuerda que después de Abraham, Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene a los 12 patriarcas y bueno, de allí José lleva a cuestas la oportunidad de traer salvación para los hebreos, pero todos son trasladados a Egipto. Ya en Egipto se multiplican muchísimo, 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 pero después llega un momento en donde se levanta un faraón que no tiene ningún conocimiento de quién era José y no respeta al pueblo hebreo, por lo cual Dios tiene que levantar en medio de ellos una persona que sea instrumento de salvación y este es el personaje que bien conocemos muchos de nosotros, Moisés. Entonces en Éxodo, en el capítulo 3, versículo 16 al 19, le dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte.
Démonos cuenta que la situación que está viviendo el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, es una situación de cautividad, porque aunque están en un territorio en donde ellos eligieron ir, es un territorio que no respeta su forma de vida, es un territorio que está sumido en la idolatría, en la vanidad, en el paganismo, y dice que Dios les ha visto, Dios ha visto la aflicción que a ellos se produce. Dios ha llegado al encuentro. Me llama mucho la atención realmente que dice en este punto, y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Es aquí en donde tenemos que tener en cuenta que no hemos sido nosotros los que hemos acudido a Dios en primera instancia. Como traté de mostrártelo en las diapositivas anteriores, lo que Dios ha hecho es regalarnos ese salvavidas, ese plan de salvación, ese plan de libertad, ese plan de restauración, sin que ni siquiera nosotros le pidamos esa oportunidad, sino que Él ve la condición en la que hemos estado, una condición en donde somos víctimas de alguien que quiere destruirnos, de alguien que quiere dañarnos. Entonces ahí es cuando Dios le comisiona esta tarea tan grande a Moisés, pero le dice, va a ser algo complicado, va a ser algo difícil, porque sinceramente el rey de Egipto no os dejará ir. Tendrá que ser por mano fuerte. Hay algo importante, el pueblo exigía libertad, el pueblo quería libertad, pero era un pueblo que estaba callado, sujeto a todas las tareas fuertes y pesadas que se les estaban imponiendo. Entonces tiene que ir este personaje Moisés y tomar fuerza y tomar valor para sacar el pueblo de la esclavitud. Y para cumplir en esto, ese gran salto de pasar de la esclavitud a la libertad. El pueblo hebreo tuvo que reconocer que estaba precisamente en esclavitud, que eso a lo cual ya se había acostumbrado y en lo cual ya se había acomodado no era el lugar en donde Dios quería que estuviesen, sino que Él quería que estuviesen bajo una libertad. Como te digo, ahí lo vimos atrás, que tendrían que salir por mano fuerte, lo que nos muestra que sería una salida difícil, en donde tendrían pruebas, pruebas. Siempre, siempre esta gran maravilla del plan de salvación de Dios va a exigir prueba, va a exigir fe, va a exigir creer. Y bueno, el pueblo de hebreo, los israelitas, son simplemente la muestra y el boceto que Dios nos deja a través de la escritura, porque es el plan que quiere hacer a gran escala con toda la humanidad. Es el plan de Dios y nos deja verlo a través de su palabra con el pueblo de Israel para que nosotros podamos asimilarlo. Entonces vamos a darnos cuenta de que viene un tiempo de prueba, haría que las cosas no fueran tan fáciles. Date cuenta que allí tuvieron que enfrentar 10 plagas. Cuando veas el número 10, el símbolo del 10 es prueba en la escritura, y una de ellas pues son las 10 plagas que tuvieron que ir allí a Egipto, pero en las cuales Dios cuidó de los suyos, cuidó de los que estaban creyendo y de los que recibieron esta oportunidad de salvación, de libertad. Recuerda que la primera fue en donde convierte el mar en sangre, la segunda fue la plaga de las ranas, luego vino la de los piojos, sucesivamente la de las moscas, el ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas, para finalmente llegar a la muerte de los primogénitos. 10 plagas, 10 situaciones que no fueron en un lapso corto de tiempo. Nosotros lo leemos y pueden ser apenas unos minutos que nos tome leerlo, pero realmente esto fueron días
yo diría que meses, que el pueblo tuvo que estar experimentando este tiempo en donde Dios estaba mostrando su gloria y su poder para que reconociera no solamente su pueblo, que Él es el único Dios, sino también los egipcios. Además debemos tener en cuenta que para este momento la civilización egipcia era la que predominaba. Allí en Egipto se encontraban personas de todos los lugares de la tierra y estaban presenciando esta situación, que era una situación bien fuerte. Estos 10 muestras, estas 10 muestras que Dios da allí al pueblo egipcio, atentan directamente a idolatría pagana. Cuando vemos el mar en sangre, cuando vemos las ranas, los piojos, las moscas, el ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas y la muerte de los primogénitos, estamos viendo a todos esos dioses a los cuales ellos acudían y en los cuales ellos tenían depositada su confianza, que no podían hacer absolutamente nada por salvarlos ante el Dios verdadero, ante el Dios único, ¿cierto? Que estaba a favor de los hebreos. Entonces es un tiempo bien complicado en el que muchos, aún de los mismos egipcios y de las personas extranjeras que estaban allí, creen en Dios, se dan cuenta del poderío de Él. Esta prueba lleva consigo a un pueblo diferente, un pueblo que se da cuenta de lo que Dios puede hacer por él, porque date cuenta que en todo este tiempo en donde vivieron estas plagas, no hubo ninguna dificultad para el pueblo de Israel. Antes todo lo contrario, ellos se vieron defendidos, protegidos. ¿Por qué? Porque cuando Dios establece un pueblo diferente es porque también le va a dar bendiciones especiales. Allí en Éxodo, en el capítulo 11, en el versículo 7, antes de que salieran en el Éxodo, el Señor declara esto: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Tremendo esto. Ni un perro. ¿Qué tan insignificante puede ser el que un perro mueva su lengua en contra de una persona? Pero aún esto es importante para Dios. No permitirá que se levante nada en contra de los hijos de Israel, en contra de los que aceptaron este plan de libertad, este plan de salvación, este plan para pasarlos de la esclavitud a la libertad, y podría decirte yo que de la muerte a la vida, del pecado a vivir en obediencia, en santidad para Dios. Entonces, Dios declara que hará diferencia y se darán cuenta que Jehová no se deja engañar. A Jehová no podemos decirle que estamos haciendo lo correcto pensando en nuestra propia opinión de lo que es correcto y que Él traiga sus bendiciones sobre nosotros. No, Él protege a sus hijos. Él protege a los que han sobrepasado la prueba y han visto su gloria y su poder y han creído en ella. Entonces es aquí en donde esta salida, que sería una salida difícil para el pueblo, pero que lo lleva a ser un pueblo con un pensamiento completamente diferente, en donde vemos a un Moisés que tiene que disponer de todo lo que haya en él, a pesar de todas sus falencias, a pesar de todos sus errores, a pesar de sus dificultades. Este Moisés que decía que era tardo para hablar, tuvo que estar enfrente de Faraón y a pesar de la dureza del corazón de Faraón, una y otra vez decirle que dejara salir al pueblo por orden de Dios, de alguien que estaba por encima de él, de alguien que tenía ya un plan precioso y hermoso de salvación. Entonces allí en donde llega un sello especial, porque la Pascua resulta siendo eso, un sello.
Allí en Éxodo 12 vamos a encontrar la primera celebración que se hace como Pascua. Entonces date cuenta cómo hemos pasado desde Adán y Eva, cuando nuevamente luego vamos allí, después del diluvio y pasamos a Abraham. Vamos a que Dios todo esto lo hizo como un plan perfecto, un plan hermoso. Entonces en Éxodo 12 vamos a leer, encontramos la primera celebración de la Pascua. Entonces allí en Éxodo 12, desde el versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Date cuenta, estaban todavía en Egipto cuando se hace la primera celebración de la Pascua. Y le dice, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Entonces, este es un arranque. Aquí será donde lo que antes ellos practicaban, lo que antes ellos habían aprendido iba a quedar olvidado y ellos empezarían algo nuevo y él empieza demarcando con el tiempo. Este mes o será principio de los meses. Tendrían que olvidarse de todo lo que aprendieron allí en Egipto y empezarían de nuevo. Una vez más nos damos cuenta, es el paso, van a pasar de algo que los tenía en una condición de pecado a algo que los va a llevar a una condición de santidad y de obediencia para Dios. En el versículo 3 dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, nos damos cuenta de que esta celebración, que para ellos iba a ser algo completamente diferente, implicaba un cordero. Debían tomar un cordero. Este cordero iba a ser un macho sin defecto, no mayor de un año, y debía ser tomado del rebaño de las ovejas o de las cabras. Tenía unas especificaciones claras. A Dios se le ocurre poner para su pueblo señales. Date cuenta que lo vimos allí en el diluvio, él deja una señal y es el arco iris. Aquí les deja una celebración en donde dice que aún las familias deben reunirse y esto debe ser algo importante. Vamos a darnos cuenta por qué. Versículo 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dindel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Y aquí esto es súper importante, es la Pascua de Jehová. Este término es la Pascua de Jehová. Resalta algo, como te digo, el pueblo hebreo ya tenía una celebración en la que era reconocida esta palabra Pesach porque era el salto, la celebración que hacían del paso del invierno a la primavera, que de hecho se une para este mismo tiempo, pero en esta ocasión Dios, que no tiene nada puesto al azar, sino que todo es un plan perfecto, les dice, esta no es cualquier tipo de celebración, es mi Pascua, es una celebración para mí y no la vas a celebrar de cualquier manera, sino que tendrás que hacerlo bien vestido, ceñidos vuestros lomos,
vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y además de esto debes comerlo apresuradamente. Tienes que saber que el tiempo está cerca, que tienes que apresurarte, que tienes que moverte. Es un tiempo en donde Dios nos está llamando a que ejerzcamos una labor rápidamente. Tal vez aquí lo estamos viendo como ejemplo en el pueblo de Israel, pero precisamente el estudio de estas clases es para darnos cuenta que Dios nos dejó en ello una gran enseñanza y un ejemplo para que nosotros aprendamos de esta celebración, por lo cual empiezo a unir todo este texto con lo que nosotros como hijos de Dios, como buenos cristianos, debemos tomar y poner en práctica. Entonces, en el versículo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Recuerda que la última plaga fue la muerte. No pasa el ángel y mueren todos los primogénitos, dice el Señor que será donde Él ejecutará sus juicios sobre todos los dioses de Egipto. Allí ya se habrá sellado y si creían que algún dios pagano podía salvarlos, definitivamente se iban a dar cuenta de que no. Ninguno de esos dioses falsos iba a traer salvación para ellos, pero esta noche era algo especial. Al pasar, dice yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Algo en el plan de Dios que a nosotros no nos agrada es que Él tenga que poner fin al pecado. Y de por sí quien no quiere oír su voz es porque desobedece, porque está en rebeldía, porque ha albergado en su corazón pecado. Entonces aquellos que en Egipto tuvieron la oportunidad de buscar en Dios salvación y no lo hicieron, iban a ser castigados con esta plaga. En el versículo 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Recuerda que leímos en versículos atrás que tendrán que poner de la sangre del cordero en los dinteles de la puerta de sus casas. Y dice aquí en el versículo 13, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La plaga de mortandad, plaga de muerte, es decir, no tocará ya más la muerte. Esta es una forma en donde también nos damos cuenta aquí que Dios les dice, voy a dejar que pase de largo la muerte. Ustedes no van a tener ya esta culpabilidad sobre ustedes, no va a pasar la muerte. Ya a través de esta prueba que ustedes han venido pasando, sobrellevando, he mostrado mi gloria, he mostrado mi poder, les está diciendo el Señor con todo esto, y ustedes en este momento no van a tener que vivir, como no vivieron ninguna de las otras plagas, no van a tener que vivir la muerte, porque me han escogido a mí como su Dios. Y dice el versículo 14. Y este día os será en memoria. Tremendo esto, porque esto se nos olvida. La Biblia para muchas personas se vuelve un libro de fábulas, un libro de historias, que sí sirven para llevar un buen mensaje, pero en el que se olvida que hay enseñanzas que son reales, que son ciertas y que son para dejarnos a nosotros el camino correcto que nos lleve hacia el Padre. Jesucristo buscó esto, abrirnos el camino, mostrarnos la verdad. Y bueno, esta celebración tiene cosas muy, muy bonitas, enriquecedoras que vamos a ir viendo a lo largo de las clases que vienen más adelante. Pero el origen nos muestra esto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dios les dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esta fiesta solemne para Jehová. Esta no es una fiesta para un pueblo,
esta no es una fiesta para una celebración de una nación. Esta es una fiesta solemne para Jehová. Y dice que debe ser celebrada durante cada una de las generaciones que exista. Esto por estatuto perpetuo, es decir, para siempre. Ese para siempre nosotros lo encerramos en nuestro término de tiempo, es decir, en lo que nosotros podemos vivir. Pero cuando la escritura me habla a mí de perpetuo, habla más allá del tiempo que nosotros conocemos. Habla de la eternidad, habla de un por siempre. Es decir, para Dios esto no era cualquier tipo de celebración, por esto se convierte en una fiesta solemne. Hay 3 fiestas solemnes que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento y la primera que Él le regala a este pueblo hebreo, a este pueblo que se va a convertir en la nación de Israel, es la Pascua, en donde pasaría la muerte, en donde vendría sobre los egipcios el furor de Jehová, en donde se sellarían los juicios del Señor. Mira, este texto tiene muchísimas cosas que para hoy en día podríamos aplicarlas y muchos pastores, muchos líderes, muchos siervos podrían utilizarlo simbólicamente para enseñanzas profundas, grandes, que moverían a muchos cristianos. Pero más allá de eso, muchas personas no ven el gran significado e importancia de celebrar la Pascua. Es un memorial, es recordar que Jehová trajo libertad a su pueblo, que Él prometió y cumplió, como cada una de sus promesas descritas en la Escritura. Él todo lo que nos ha prometido, todo lo cumple, todo lo hace con un propósito perfecto y es mostrarnos su gloria, mostrarnos su poder, mostrarnos su infinito amor. Esta celebración que vemos tan simple fue algo que marcó completamente el corazón del pueblo hebreo porque fue sacarlo de la esclavitud. Si tú te das cuenta a lo largo de la historia en Éxodo, vemos cómo después que el pueblo sale, en medio del camino murmura, en medio del camino se olvida de las promesas de Dios, en medio del camino se vuelve a los ídolos, en medio del camino tiene temor y bueno, tiene cantidad de situaciones difíciles en el que podría decir que el pueblo como tal le falla a Dios. Y si unimos esto a la vida del cristiano, que a través de Cristo recibió la salvación, muchas veces con ánimos inmensos y con ese primer amor queremos hacerlo todo bien para Dios. Y Dios quiere sacarnos de esa condición de pecado y limpiarnos, pero mientras que empieza a depurar nuestras vidas, muchas veces caemos ante las tentaciones y nos dejamos vencer. Cuando Dios instituye esta fiesta solemne como un memorial de lo que Dios había hecho, es para recordarle al pueblo: yo te saqué de la esclavitud, yo te saqué del pecado. Hemos visto que desde el principio lo que Dios quería era traer libertad y es el plan que todavía sigue vigente. Nos vamos a dar cuenta a lo largo de estas clases del pacto de Dios, que es solamente uno, es salvar, es salvación, pero en el que puso varios hombres como testimonio de él, pero este sello se cumplió completamente en Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo se sienta a la mesa con sus discípulos en una fiesta de Pascua y él mismo declara cuando comparte de la copa y comparte del pan que este era el sello del pacto, del nuevo pacto que en su sangre era cumplido. Entonces nos damos cuenta de que esta celebración tiene muchas cosas importantes. Aquí por primera vez en Éxodo, en el capítulo 12, te vas a dar cuenta de la celebración y es algo que Dios quiere que se haga por siempre y para siempre. Te recuerdo, de el pueblo no salieron de allí de Egipto no salieron solamente hebreos, sino que consigo salieron también muchos extranjeros,
no solamente egipcios. En Egipto había reunión de todas las naciones. La promesa que le hizo a Abraham es que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y recibimos la bendición de Abraham, recibimos palabras como estas, pero se nos hace difícil recibir enseñanzas como celebrar una fiesta tan bonita que solamente es un memorial de la libertad que Dios trajo a nuestras vidas. Entonces, pues la invitación es a que no te quedes sin ver las siguientes clases. Vamos a profundizar un poco más. Aquí solamente hemos visto el origen de la Pascua, cómo se originó, pero para una próxima clase vamos a ver el tiempo de la Pascua. Para aquellas personas que han sido tocadas en su corazón para celebrar esta festividad, para tener en cuenta esto de una manera importante, porque pues si Dios lo coloca como un memorial perpetuo, es decir, para siempre, y quieren saber cómo es esto del tiempo, recuerda que lo leímos, de que para ellos este sería el principio de los meses, entonces debemos saber cuáles son los tiempos de Dios, cuál sería realmente el tiempo en el que se debe celebrar Pascua. Entonces la próxima clase estaré hablándote de ello. Para cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Una vez más, somos la Iglesia Cristiana Jepsibá. Mi deleite está en ti. Si este video te ha gustado, si ha sido de edificación para ti, voy a invitarte a que te suscribas, a que actives allí la campanita de notificaciones para que apenas subamos nuestro próximo video, tú puedas seguir con la secuencia de esta clase, a que tú le des me gusta y de esta manera puedas apoyar este ministerio que está en búsqueda de la verdad, en el que deseamos seguir las huellas de nuestro amado Señor Jesucristo y volver a las sendas que Dios nos muestra a través de su palabra desde la antigüedad. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos en una próxima oportunidad.